Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros, de una figura quizás para muchos desconocida, desaparecida, pero que está relacionado con un día, sobre todo con una fecha que se conmemora cada año. Está junto a nosotros la autora de este libro, que se llama Con mi recuerdo encendí el fuego, Erika Montesinos Urrea. Ella es periodista, escritora y activista lesbiana feminista de larga trayectoria. De hecho, ha trabajado en medios, ha fundado también un par de medios y ha escrito este libro, como decíamos, Con mi recuerdo encendí el fuego, que es la historia, de hecho, de Mónica Briones Puccio. De ella vamos a hablar porque el libro trata de ella, la fotografía principal de hecho es ella. Y está junto a nosotros Erika para hablarnos de parte de esta creación de este libro, de esta investigación. ¿Cómo está Erika? Bienvenida. Bueno, encantada y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de Mónica, po. Cuéntanos de ella, cómo llegaste a ella también, cuál es la importancia que tiene también en la vida de nuestro país, en la historia de nuestro país, sobre todo para lo que representa ella para las personas, sobre todo la visibilidad lésbica en Chile. Sí, yo sé que, bueno, sabemos en el movimiento y bueno, yo como activista también, como tú muy bien decías, de muchos años, que Mónica no es una figura, digamos, conocida quizás en todos los ambientes, digamos. Sí, su nombre resuena porque, bueno, por nosotras mismas, por nuestro activismo, por las organizaciones y además porque se trata del primer crimen de odio documentado en Chile, es decir, se comprobó a través de una investigación, disculpa, se comprobó a través de papeles, del expediente, que la causa de su asesinato había sido por motivo de su orientación sexual. Entonces, y eso no quiere decir que no hayan habido otros antes, sino que significa que es el primero que se documenta que fue así. Entonces, la importancia que tiene la Mónica como víctima, digamos, es que además esto ocurrió en 1984, en plena dictadura. Entonces, quizás en la etapa más cruenta, se podría decir, de la dictadura, pero también donde comienza también el pueblo, podríamos decir, la ciudadanía comienza a manifestarse en contra del régimen debido a la crisis económica y todo. Entonces, bueno, Mónica era una artista. Era escultora, pintora, estudió en la Universidad de Chile, no terminó sus estudios porque cerraron la escuela y después no pudo retomar. Bueno, y ahí en el libro cuento todo eso, las causas de por qué no pudo retomar y qué es lo que la llevó también a eso. Y bueno, y yo creo que lo más importante y por qué es tan simbólico para nosotras, para el movimiento LGBTIQ+ en Chile, es porque ella era abiertamente lesbiana en plena dictadura. Entonces, eso le trajo costos y bueno, su muerte debido a eso, ¿no? Entonces, eh, y hoy en día sigue pasando. Entonces, Mónica se ha convertido en un símbolo de que a pesar de tiempos tan complejos, de otras épocas, a lo mejor podríamos decir, pero que sin embargo a veces resuena, porque de todas maneras puede volver a pasar. Ella siguió siendo ella misma. Entonces creo que ese es el gran valor que tiene la historia de Mónica también. Bueno, 9 de julio de 1984 es el día en que es asesinada, ¿no es cierto?, en la calle mientras ella espera la locomoción colectiva junto a una amiga, después de celebrar su cumpleaños 34 además. ¿Cuál era el momento que vivía ella? Tú lo decías, es artista, finalmente también hay muchos recortes de prensa y fotografías dentro del libro donde podemos ver parte de su trabajo, cómo también se destacaba parte de su trabajo. ¿Y cómo llega ella también a desenvolverse, por así decirlo, en el mundo artístico y también a tomar fuerza en la diversificación de su trabajo, no solo en Santiago, sino también en regiones? Bueno, a ver, yo creo que Mónica no es solamente, yo quería sacarla un poco de ahí, ¿no? Con la investigación que hice, con el libro que ahora escribí, la quería sacar un poco de esta imagen que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que su trágico final y cuyo primer reportaje yo hice el año, o sea, la investigación la empecé a hacer el año 2006.
entre el año 2006 y 2010 estuve investigando full, digamos, expediente judicial, bla, 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 algunos testimonios, y ahí me detuve. Bueno, y ahí también lo cuento en el libro. Eh, y lo que yo me fui dando cuenta, y bueno, después cuando retomé también, porque empezó a aparecer muchas personas que la conocieron, es que ella tuvo una vida muy intensa. Tuvo una vida, además, bueno, no sé si decir entretenida, pero realmente una vida en que ella se desenvolvía, hacía sus cosas, pero además de eso, era alguien que llamaba mucho la atención. Entonces, creo que eso también a mí me causó curiosidad, ¿no? Entonces, lo que tú ves ahí en el libro es que efectivamente ella era una artista muy completa que empezó desde muy joven. Ella siempre decía que ella empezó a pintar desde los 9 años. Entonces, y efectivamente desde los 9 años siempre fue tratada como excéntrica. Eso también le trajo a veces problemas y su familia, ¿cierto? Incluso pasó por un psiquiátrico porque ella era simplemente ella, ¿no? Pues entonces ella no encontraba problema en manifestar, digamos, y en hacer lo que ella quería. Entonces creo que además su obra, que lamentablemente se conoce poco, digamos, casi toda su obra física está en poder de su hermana. Yo pude sacarle algunas fotografías y como las publicamos ahí en el libro también para mostrarlas, para que vieran que realmente la Mónica era una artista completa. ¿Por qué no se conocen las obras de ella? Bueno, porque en el fondo ella también tuvo desvíos en el camino. Y muchas veces debido a este rechazo, ¿no? A esta doble vida que tenía que llevar, a pesar de que la vivía igual en libertad, pero a veces igual ella trataba de, entre comillas, moderarse un poco y por su familia más que nada, le trajo también consecuencias, ¿no? El alcohol, las drogas también. Bueno, y otras cosas también familiares que también cuento ahí en el libro. Entonces, en el fondo, no es solamente una crónica donde yo relato su hecho final, que en general se sabe. Tú googleas y la Mónica está ahí en Wikipedia y sale lo que le pasó. Sino que yo ahondo mucho más en su vida con sus errores, con su vida en general, como vivió como cualquiera, y con sus amantes también, con sus contradicciones, ¿cierto? Y con mucho ttestimonio, cómo ella también, ella iba viviendo también en su vida. Entonces creo que en ese sentido sale de esa imagen, ¿no? De esa imagen de mártir. Entonces creo que además también se enlaza con su obra. Yo creo que si alguien, no sé, los entendidos, bueno, ahí en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, ya hay interés, por ejemplo, en analizar su obra. ¿No? O sea, todo ese reconocimiento que no tuvo en vida, ¿no? O sea, tratar de reflexionar qué significaban esos caballos que armaba, esos caballos que pintaba, qué significado tenía esos cuerpos entrelazados también que pintaba, qué influencias tenía, ¿no? Ella tuvo de profesora ay, se me olvidó el nombre, Nicanor, no es, pero bueno, tuvo a muchos pintores famosos, ¿no? Artistas famosos y en ese sentido creo que se puede poner en valor también lo que ella hizo. Además que estuvo como en los inicios, digamos, de todo este movimiento que fue el underground. O sea, bien en los inicios, ¿no? Porque ella no alcanzó a estar, digamos, en todo eso, pero sí tuvo muchos vínculos y se relacionaba mucho con todo ese ambiente. Estamos conversando con Erika Montesino a propósito de su libro, con Mi recuerdo encendió el fuego, que es esta crónica sobre Mónica Briones Puccio. A propósito de lo que tú decías al último, el tema del underground y también cómo Chile fue cambiando. em, claro, vivíamos no solamente en Chile, que ya en ese momento todavía era un país muy conservador, pero también vivíamos en dictadura. ¿Cómo se miraba esto desde la sociedad en sí? O sea, cómo lo miraba también su familia. De hecho, tú entrevistaste a su hermana, que forma parte del libro. Em, pero cómo era en la interna, por así decirlo, porque claro, una cosa es que uno se reconozca abiertamente, em, y que otra cosa también sea la sociedad que te rodea, que claro, finalmente es una individualidad, pero
también la sociedad, como en ese momento era una sociedad conservadora, en dictadura, con restricciones, con persecuciones. ¿Cómo lo vivió también la familia alrededor y cómo vive esa relación de Mónica con su propia familia, con su hermano? Bueno, a ver, primero, bueno, yo tenía 12 años cuando pasó lo de la Mónica, yo era chica en realidad, yo viví mi dictadura, o sea, mi infancia en dictadura y lógicamente a esa edad una ve cosas nada más, pero no les coloca nombre, ¿no? Es como cosas que están pasando, pero no hay una interpretación, ¿no? O sea, lo que te cuentan los adultos a lo mejor. Entonces, yo obviamente sí recuerdo, yo estaba justo en la etapa de las barricadas, ¿no? Vivía en Conchalí, en una población de Conchalí, y ahí me tocó ver eso, o sea, vivenciar eso, ¿no? O sea, y eso también me llevó también a relacionar un poco lo que ella estaba viviendo más adulta y lo que era yo niña en dictadura, ¿no? Entonces, entrelazar las dos vidas. Y entonces, efectivamente, la Mónica estaba en un, y lo que recuerdo yo, porque yo también estaba descubriendo mi identidad, lo digo de una forma bien bonita en el libro, ¿no? Mientras yo estaba descubriendo mi identidad, ella estaba, o sea, le estaban quitando su vida, ¿no? O sea, la vida que ella vivía abiertamente. Entonces, eh, y en ese sentido, y yo me daba cuenta, ¿no? Era algo que no se hablaba, era un tabú, simplemente. O sea, no, la palabra yo la vine a escuchar quizás de mi mamá, a lo mejor por ahí, pero no lo relacionaba, pero era algo muy que se hablaba en voz baja, la homosexualidad en general. Y bueno, y por lo que yo pude recabar en los recortes de prensa, que también lo plasmo ahí en el libro de una forma muy narrativa, no está tan, o sea, es una crónica, pero también tiene mucha narración, es que, por ejemplo, los diarios, por ejemplo, tenían reportajes donde hablaban de las desviaciones. ¿No? Entonces, ¿qué hacer en caso de que alguien que usted conozca tiene esta desviación, por ejemplo? ¿No? Entonces, una se escandaliza porque hoy en día eso sería impensable. Entonces, lo que yo hacía, lo que hice en el libro fue mostrar cuál era el ambiente que ella estaba. O sea, estaba en un ambiente altamente homofóbico, donde la homosexualidad y el lesbianismo eran consideradas una enfermedad. Ni siquiera se hablaba de trans, ni como hoy en día, a lo más travesti a lo mejor, pero había una confusión de los términos porque los que se vestían de mujer eran todos homosexuales, o sea, ni siquiera travestis, era eso, ¿no? Entonces, ella, bueno, en el libro quiero mostrar eso, ¿no? Quiero mostrar que en el fondo ella estaba en un contexto sumamente complejo, donde había donde todas las personas que yo entrevisté que vivieron esa época, que conocieron a la Mónica, era vivirlo a escondida. Pero a pesar de eso, de vivir a escondida, había comunidad. Y eso, eso también fue lo que a mí también me llamó mucho la atención. En el fondo, siempre ha habido comunidad. Se juntaban en lugares secretos, es verdad, pero siempre había alguna manera de encontrarse. La Mónica tenía un grupo de amigas y se juntaban ahí, por ejemplo, estas fiestas de toque a toque que se le decían en los 80, que había que esperar que terminara el toque de queda para que casi lo revivimos en pandemia un poco, pero ahí en esa época ya era una costumbre, ¿no? Quedarse hasta que fuera el toque de queda, o sea, hasta que terminara el toque de queda. Entonces se llamaban así, esas fiestas de toque a toque. Entonces, muchas personas conocieron a la Mónica, pasó bastantes riesgos también, deambulaba por la calle en plena noche, a veces acompañada, a veces sola, pero era un contexto bien represivo. Entonces, en el fondo no era llegar y dar a entender, digamos, que una era lesbiana, pero si la Mónica lo hizo, pues entonces ahí en los expedientes judiciales, por ejemplo, se decía eso. Decían muchas personas que fueron a, ¿cómo se llama?, a declarar, no hablaban muy bien de ella. Decían, no, era una desviada, se ufanaba de su lesbianismo, decían algunos también. Entonces, en el fondo, ella no la tuvo fácil. Y creo que una de las teorías fue eso, ¿no? Que esto mismo, ¿no? Esta visibilidad le costó la vida. Una mujer creativa y distinta, dice un artículo donde aparece justamente la descripción de Mónica Briones Puccio. ¿Qué pasó finalmente con el caso judicial, por así decirlo? Porque claro, uno podría pensar que con el tiempo ya viene
termina el régimen militar o la dictadura, y podría también haber existido mayor presión para poder investigar el hecho. Pero finalmente no pasó mucho, quedó impune, lamentablemente, ese hecho, pensando también en lo que ha ocurrido con otros casos, por ejemplo, el de Daniel Zamudio, otros casos de odio, em, que también han marcado a Chile y que lo han cambiado, por así decirlo, lamentablemente, a propósito de hechos terribles, como por ejemplo el caso de Mónica, como el caso de Daniel. ¿Qué pasó con el caso judicial y por qué nunca finalmente hubo justicia? No solo para ellos, sino también para su familia. Bueno, a ver, yo creo que el caso de la Mónica demuestra no solamente, digamos, este contexto, ¿no? que yo te hablaba y que muy bien dices de ese reportaje, que ella misma fue al diario para que la entrevistaran, ¿no? A las últimas noticias fue, eso me contó la hermana, ella misma fue, se sentó, quiero que me entreviste. Y salió esa nota que es tan simbólica también, ¿no? Que ella dice muchas cosas sobre sí misma. Em, pero yo creo que, bueno, su investigación efectivamente terminó sin culpables, es decir, además que fue una investigación muy, como muy bien lo decía el mismo abogado que representó a la familia Alfredo Echeverry, que murió hace poquito, murió el año pasado, ya falleció este abogado. Él mismo decía que en realidad este caso era un caso, o sea, a ver, una investigación como fallida, ¿no? En el fondo que no se hicieron todos los trámites. Él trató, digamos, trató de llamar a testimonio. Igual pensemos también, y otra cosa, que estamos hablando del sistema judicial antiguo. Antes de, o sea, imagínate, en los 80 no, o sea, en plena dictadura, donde todos los jueces estaban influenciados, donde la policía intervenía ahí en los temas, donde, por ejemplo, las autopsias eran falsificadas. Y le pasó a la Mónica que intentaron falsear su autopsia. Entonces era a- más encima, todo ese contexto también tenía todo este otro contexto también para que su muerte nunca se aclarara. Y bueno, y el miedo y el terror, ¿no? Porque la mayoría de sus amistades y amigos trataron de ir, pero o sea, a ver, algunos amigos trataron de ir y conocidos y todo, pero la mayoría tenía terror, no fue a declarar. O también pasaba, ¿no? Que no se enteraban. O sea, estamos hablando de un mundo no globalizado como el actual, donde enterarte, por ejemplo, de algo, podían pasar semanas, donde solamente estaba el teléfono, y yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba chica, que había un teléfono para todo el barrio. No, o sea, yo vivía en una pobla, entonces el teléfono era la de la señora de la esquina, y allá íbamos todos a hablar, y si te llamaban, ella iba a avisar, pero no iba al tiro a avisarte, sino que podían pasar días. Entonces, en ese sentido, ubicar a la gente costaba un montón, ¿no? Pero bueno, mira, independiente de eso, además, también la policía tampoco fue muy colaboradora. O sea, el abogado pedía, por ejemplo, ya, por favor, para citar a declarar, le pedía a la policía, ubique a tal persona y le pasaba un listado de nombres no ubicable, no estaba, no contestó el teléfono, más encima entre medio empezaron a cambiar los números telefónicos, viste que le empezaron a añadir un numerito más y la policía, ¿qué es lo que hacía? Era así como, no, ya no se pudo ubicar. No, este número no existe. O sea, en el fondo hubo una desidia, como es en general para las mujeres, ¿no? Como es el sistema judicial para las mujeres, tal como dicen las tesis ¿cómo se llama? Esto es casi un juez, ¿no? Entonces, en el fondo, esto también demostraba, o sea, ya en esa época, no solamente porque fuera un sistema antiguo, no solamente porque estábamos en dictadura, sino que también la desidia que había también con las mujeres asesinadas. O sea, a la Mónica también al principio le dijeron a la familia, o sea, cuando la familia empezó a preguntar por ella, cuando la buscaban, que era una prostituta. ¿No? Ah, la prostituta, decían los policías, los carabineros. Entonces, en el fondo, cualquier mujer que deambulaba por la noche y se la encontraba sola en una calle era una prostituta, ¿no? O sea, bueno, hoy en día yo sé que es un trabajo sexual, ese es otro tema, pero en ese tiempo era muy mal mirado. Entonces, cualquier mujer que estaba, digamos, sola en la noche pasaba por eso. Entonces no vamos a hacer nada. Ese era como el mensaje que yo fui leyendo un poco entre líneas
en el expediente judicial, en los testimonios, ¿no? Teniendo siempre claro la perspectiva, un poco, bueno, yo me considero feminista, ¿no? Lesbiana feminista, entonces siempre teniendo la perspectiva de género presente. Con mi recuerdo encendí el fuego, la historia de Mónica Briones Puccio, esta biografía personal escrita por Erika Montesino. Hay algo que sí quedó y que es algo que yo creo que es fundamental, por lo menos, para la visibilización, que es justamente el Día de la Visibilidad Lésbica, que es en honor a Mónica Briones Puccio. ¿Qué es lo que quedó de Mónica? ¿Qué es lo que falta todavía por dilucidar o por mostrar o por poner en valor, por así decirlo, para poder también encontrar esa historia que se truncó en 1984? A ver, yo creo que, bueno, el Día de la Visibilidad Lésbica fue impulsada el año 2015. Yo estaba full activismo en esa época con mis compañeras de la agrupación y otras colectivas. Estábamos buscando una fecha, entonces, bueno, yo les propuse que fuera el 9 de julio por el tema de la Mónica. Yo ya lo había investigado a pesar de que tenía detenida la investigación. Y también porque la Mónica no solamente representa algo por ella misma, sino que ella tenía amigas, compañeras, por ejemplo, que sí eran activistas en esa época. Ella no era activista, como a veces se tiende a pensar, ¿no? Ella no se metía mucho en eso, para ella era el mundo del arte, era como su pasión. Pero sí tenía muchas amigas activistas y estas amigas, el año 83 armaron un colectivo que se llamó Ayuquelén que es una palabra en mapudungún que quiere decir sentirse bien o feliz con una misma también, ¿no? Entonces, las Ayuquelén se armaron a fines del año 83. Ella no formó parte de Ayuquelén, pero cuando pasó lo de la Mónica, las pilló a ella quizás un poco planeando qué es lo que iban a hacer con el colectivo y lo de la Mónica fue así como tenemos que hacer algo. O sea, no nos podemos, porque fue tan chocante, tenemos que salir a la calle o, bueno, no dando los rostros porque obviamente era muy peligroso, pero sí hacer algo. Entonces ella representó para Yukelén esa llama. De hecho, pues de ahí viene el título. Bueno, el título a mí me hizo sentido porque es la estrofa de una canción de Edith Piaf que es era la cantante favorita de la Mónica, la Edith Piaf, y su canción favorita, No me arrepiento de nada, versión, o sea, esa es como la traducción en español, el francés no me manejo muy bien. Y bueno, y una de las, yo empecé a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que decía la canción? ¿Por qué le gustaba tanto a la Mónica esa canción? Entonces empecé a buscar y me encontré con la frase traducida, ¿no? Con mi recuerdo encendí el fuego. Entonces yo dije, aquí está la frase, dije yo, o sea, este es el título del libro porque realmente ella con su recuerdo, o sea, en el fondo motivó a mis compañeras, a las compañeras que nos antecedieron en pleno 80, en plena dictadura, para que salieran a las calles. Entonces, de hecho, se da inicio, gracias a eso, entre el año 83 y 84 y después de su crimen, se da inicio al movimiento lésbico feminista en Chile. Entonces representa mucho, es muy potente lo que ella representa. Entonces yo creo que desde ahí se conmemora esta fecha en su recuerdo y cómo también, y bueno, y su legado también, el ser fiel siempre a una misma, siempre, siempre. Erika Montesino Urrea, autora de este libro, es de Editorial Planeta. Está el ebook también, en formato digital, este es el libro físico. Como recuerdo, Encender el Fuego, Mónica Briones Puccio, una biografía personal de Erika Montesino que nos ha acompañado hoy día. Erika, gracias por el tiempo. Ahí está el libro también. eh, y búsquelo porque es un libro que yo creo que en la sociedad que vivimos es necesario entender lo que ha ocurrido, sobre todo en las últimas décadas, para ir avanzando, que es lo que uno generalmente piensa. Así que, Y puedo dime. agregar algo más, Armando, que también hay que decir que las víctimas lesbianas, gays, trans de dictadura no fueron registradas. No están, por ejemplo, en la informe Valech, informe Retin, en todos los informes no están. Y por eso es el esfuerzo también en conjunto con el Museo de la Memoria de crear, por ejemplo, todos estos fondos de memoria LGBTQ+, porque sí hubo víctimas, a lo mejor todavía queda mucho por dilucidar, por ejemplo, pero siento que esto también rescata un poco, hace un poco de justicia a todas esas víctimas invisibilizadas. Gracias, Erika. Gracias también por el libro. Ahí está. Un abrazo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti.